Yo, Mauricio, un tipo de 38 años, siempre he sido el callado, el que no arma líos. Me consideraban el solucionador de problemas familiar, aunque a veces sentía que solo me usaban. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Sonreían como si nada pasara, como si no fuera una traición envuelta en palabras suaves y perfume caro. Nelson, mi hermano, me besó la mejilla, puso 2 cochecitos en mis manos y lo dijo como si fuera un chiste. Nos vamos a Dubái. Tú puedes con los niños. Y se fue. Así, sin más. Sin instrucciones, sin disculpas, ni siquiera me miró a los ojos. Yo me quedé allí, en el andén, con mi bolso de mano a los pies, los dedos todavía aferrados a la pequeña vela que había elegido para mamá. Bergamota y cedro, la que encendía cuando yo era niño y estaba enfermo. Pensé que tal vez volveríamos a hablar así, tranquilos, uno al lado del otro. Tal vez, por fin, vería que no estaba roto, solo magullado. Pero ni siquiera se bajó del coche. Me saludó desde la ventanilla, con un bolso de marca en el regazo. Era un salvavidas, gritó. Te lo recompensaré después. Necesitabas la distracción de todos modos. No dije nada, no lloré, solo asentí. Los 2 niños, mis sobrinos, me miraban, confundidos pero confiados. Uno tenía los dedos pegajosos. El otro estaba medio dormido. No sabían lo que acababa de pasar. Pero yo sí. Me llamo Mauricio Michei, y hasta ese momento, pensaba que el dolor me había hecho invisible. Resulta que me había hecho útil. Útil para cargar con las decisiones de otros. Útil para que me dejaran en una estación de tren con los hijos de otra persona, mientras los que decían quererme se subían a un avión en busca de lujo y silencio. Y creo que asumieron que yo también me quedaría callado. Que cargaría con el peso como siempre. Que haría lo que me dijeran, porque eso es lo que hacen los hijos tranquilos, ¿verdad? Pero no sabían que tenía un número en mi teléfono que nunca imaginaron. Un nombre que ya no decían en voz alta. Wendy Al, la exesposa de Nelson, la madre de estos niños. La mujer que, según ellos, los había abandonado. Nunca la había llamado antes. Pero ahora, sosteniendo la mano de su hijo y la manta de su hija, marqué. El teléfono sonó una vez, luego 2. Ni siquiera sabía si contestaría. Solo tenía el número porque lo había guardado en secreto el día que la borraron de todos los marcos de fotos de la casa de mamá. Contestó al tercer timbre. Su voz era cautelosa. Silenciosa. Me present lentamente. Wendy, soy Mauricio. Hubo una larga pausa. Oí algo en su garganta, como un aliento contenido durante demasiado tiempo. Repitió mi nombre con cuidado. Mauricio Mitchell. De la familia. Esa palabra dolió. Familia. La misma familia que le dijo a todo el mundo que Wendy se había ido, que había enloquecido después del divorcio, que no podía con la maternidad. Pero la versión que Wendy me dio esa noche fue diferente. Habló despacio, como alguien que no había contado esta verdad en voz alta en años. Nelson había solicitado la custodia de emergencia mientras ella estaba en el hospital recuperándose de una crisis nerviosa. Había presentado documentos falsos ante el tribunal, incluso a inmigración. Y mamá lo había apoyado en todo. Escribió cartas diciendo que Wendy era inestable, peligrosa, no apta. Le dijeron al mundo que me fui, dijo Wendy, con la voz quebrada. Pero la verdad es que me echaron. El dolor en su voz no era dramático. Era algo más silencioso, más antiguo, como una puerta que había permanecido cerrada durante demasiado tiempo. Le dije que los niños estaban conmigo, a salvo. Hubo un silencio que sentí. Luego preguntó, ¿estás seguro? Estoy seguro, le dije. Tienes 24 horas. Mi billete de tren ahora está a tu nombre. No lloró. No entonces. Pero pude oír como algo se desbloqueaba al otro lado de la línea. Algo que había estado esperando paciente e impotente a que alguien dijera. Te creo. Colgué y miré a los niños. Estaban comiendo galletas del banco de la estación como si todo fuera normal. Pero nada de esto era normal. Y, por primera vez en años, no me sentí pequeño. Me sentí como alguien que tenía lo único que esta familia nunca me dio: elección. No fui a casa. No quería mi apartamento con su cocina demasiado silenciosa, sus proyectos de tejido a medias y la ecografía enmarcada todavía escondida en el cajón de mi cómoda.
En cambio, llamé a una vieja amiga, Zaira, alguien de mis días en la firma de abogados que no me debía nada, pero siempre aparecía cuando se lo pedía. Vivía a 1 hora de la ciudad, en una casita con bosques por todas partes y sin que nadie hiciera preguntas. Allí fue donde llevé a los niños. No me conocían. No de verdad. Yo era el tío que enviaba tarjetas de cumpleaños y traía rompecabezas en Navidad. Pero no lloraron. Creo que podían sentir que algo era diferente, por la forma en que me movía más despacio, más suave, por la forma en que no levantaba la voz ni les agarraba de la mano, ni les decía que se quedaran quietos cada 5 segundos. Les preparé avena, les limpié la gelatina de las mejillas y los arropé en un fuerte de mantas en el sofá de Zaira. Les leí Buenas noches, Luna 3 veces. Y cuando por fin se durmieron, con la respiración ligera y constante, me senté al borde del sofá y dejé que el silencio se espesara a mi alrededor. Debería haber hablado antes, porque esta es la verdad. Nadie me lo pidió. Sabía que algo iba mal con la historia de Nelson desde hacía meses. Había visto los documentos judiciales, había comprobado en silencio el expediente solo por curiosidad. Entonces encontré las discrepancias. El formulario de consentimiento de viaje con la firma falsificada de Wendy, los resguardos de retiro del Fondo Universitario de los Niños 2 días después de que él solicitara la custodia exclusiva. Los había guardado todos. No porque planeara nada, sino porque una parte de mí tampoco le creía. Aún así, no dije nada. Estaba de luto. Estaba cansado. Bueno, me dijeron que era frágil. Que necesitaba algo a lo que aferrarme, que ayudar a la familia de Nelson me daría un propósito. Y tal vez durante un tiempo les creí. Tal vez pensé que no tenía derecho a cuestionar la narrativa cuando apenas podía levantarme de la cama. Pero ahora, sosteniendo a sus hijos, a los hijos de Wendy, me di cuenta de algo aterrador. No era solo un testigo. Era un espectador. Y me había mantenido en silencio porque el silencio se sentía más fácil que ser acusado de deslealtad. Así que les dejé seguir mintiendo sobre Wendy, sobre el pasado, sobre mí. ¿Qué clase de familia se construye sobre eso? Y, lo que es más importante, ¿qué clase de hombre sigue cargando con el peso cuando sabe que nunca fue suyo? Wendy aterrizó justo después del amanecer. La recogí al borde del reclamo de equipaje, con una sudadera con capucha grande que le cubría los rizos, los ojos escaneando en busca de amenazas o tal vez de fantasmas. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no más débil, solo real. No el mito que mamá había pintado. No llevaba nada más que una bolsa de lona, un zapato desatado. Sus manos no dejaban de temblar, como si no estuviera segura de lo que se le permitía tocar ya. Cuando me vio, no corrió, no se derrumbó ni armó una escena. Solo se quedó allí parada y preguntó: ¿Están realmente a salvo? ¿Están durmiendo? Le dije, debajo de una pila de mantas de dinosaurios. Hicieron un fuerte con cojines de sofá y lo declararon una nave espacial. A Wendy se le entrecortó la respiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Todavía no. En cambio, asintió como alguien que se había entrenado para reprimir la alegría porque la alegría se había vuelto peligrosa. La llevé de vuelta en silencio. Los árboles pasaban borrosos por las ventanillas. En algún momento, le hablé de Zaira, del té, de la avena, del hecho de que el pequeño todavía tenía gelatina en la barbilla. Wendy sonrió con una sonrisa que aún no es feliz, solo aliviada de no ser borrada. Cuando llegamos a la casa, entró como si no confiara en el suelo. Y cuando su hijo susurró mamá, como una pregunta que no estaba seguro de poder hacer, fue cuando sucedió. Wendy no sollozó. Se dejó caer de rodillas, abrazó a ambos niños y susurró algo que no oí. Se aferraron a ella como raíces, buscando una tierra que no habían sentido en un año. Me di la vuelta, no porque no pudiera mirarlos, sino porque algo dentro de mí entendía que no necesitaba hacerlo. No había espacio en ese momento para nadie más que para ellos. Más tarde, mientras dormían de nuevo, esta vez enredados alrededor de Wendy como si tuvieran miedo de que desapareciera, nos preparé té, la misma taza que había usado la noche anterior, todavía caliente. Me miró al otro lado de la isla de la cocina y me dijo: ¿Por qué estás haciendo esto? No tenía un discurso preparado. No quería crédito, ni disculpas, ni redención. Solo dije porque alguien debía hacerlo. Y nadie lo hizo. Asintió como si fuera la única respuesta que tuviera sentido. Pero en el fondo sabía que este no era el final.
Wendy tenía a sus hijos ahora, sí. Pero Nelson todavía tenía el papeleo, la historia, el sistema de su lado. Y yo todavía tenía los cochecitos. 2 piezas de evidencia silenciosa que me habían entregado como equipaje. Sin preguntas, sin culpa, solo expectativas. Y eso, más que nada, sería su perdición. Esa noche, Wendy trenzó el pelo de su hija en la mesa de la cocina. El niño ya estaba dormido en el sofá, con el pulgar metido en la palma de la mano, su fuerte de dinosaurios ahora solo una pila de cojines y mantas caídos. Afuera, el viento se movía entre los árboles como una canción de cuna que no escuchaba en años. Me senté frente a ella, bebiendo el último sorbo de té tibio, y abrí mi computadora portátil. No para correos electrónicos, no para noticias, sino para la carpeta que había construido en silencio durante meses, la que estaba etiquetada simplemente como por si acaso. Dentro había capturas de pantalla, registros bancarios, recibos de viaje, una nota de voz de Nelson grabada una tarde cuando lo había visitado para dejarle la compra, y había divagado sin darse cuenta de que mi teléfono estaba sobre la mesa grabando. No es como si fuera a volver. Incluso si lo hiciera, ¿quién la escucharía? No tiene nada. Yo tengo la casa, la custodia, el apoyo de mamá, incluso a la iglesia. Se rió. Yo no. Nunca dije nada en ese momento. Solo asentí, luego me fui a casa y subí el archivo porque, después de mi aborto espontáneo, no dormía mucho. Y cuando no puedes dormir, o te derrumbas o te organizas. Así que me organicé. Empecé a leer las directrices de los tribunales de familia, empecé a hacer preguntas discretas en la biblioteca jurídica del centro, empecé a recopilar cosas que la gente suponía que estaba demasiado roto para notar. Nunca planeé usarlas. Pero ahora los cochecitos estaban en mi posesión. Ahora Wendy estaba aquí. Y ahora yo no era solo el hombre que habían dejado en la estación de tren. Era el hombre que tenía las pruebas. Envié el primer lote de archivos a Úrsula, mi compañera de universidad. No habíamos hablado en años, pero recordaba que trabajaba en Derecho de Inmigración. Me llamó 10 minutos después. Mauricio, esto no es una pelea por la custodia. Es una violación internacional de la custodia. Si tu hermano intenta traer a los niños de vuelta sin autorización, el Departamento de Estado puede intervenir. Papa D. Espera. Legalment. Se rió, no con maldad, legalmente, fuerte, permanentemente. No pregunté cómo se había movido tan rápido. Solo dije gracias. Y mientras Wendy volvía a leer Buenas noches, Luna en la otra habitación, me senté en el escritorio de Zaira y redacté una moción en virtud del Convenio de La Haya. No porque quisiera venganza, sino porque, por una vez, no solo estaba reaccionando, sino respondiendo. Porque no solo mintieron sobre Wendy. Mintieron sobre mí. Y había estado callado durante tanto tiempo que olvidaron que todavía estaba escuchando. Pero ahora había terminado de escuchar. Y acababa de empezar a hablar. Para el domingo por la mañana, Nelson había empezado a entrar en pánico. El primer mensaje de texto vino con una cara sonriente. Hola, ¿cómo están mis ángeles? Envía fotos. No respondí. El segundo mensaje eliminó el emoji. El tercero pedía una llamada. A la quinta llamada perdida, cambió de táctica. Hola, pequeño malentendido. Volveremos pronto. Solo manténlos alimentados y felices. Gracias, hermano. Esa palabra hermano aterrizó como una magulladura, como si abandonar a un hombre en duelo con 2 niños pequeños fuera lo mismo que pedirle que regara las plantas mientras estás fuera. Todavía no respondí. No necesitaba hacerlo. El abogado de Wendy ya había solicitado la custodia de emergencia. Inmigración había congelado el regreso de Nelson hasta la audiencia, y Úrsula había señalado el formulario de consentimiento de viaje que había falsificado el verano pasado, el que pasó por la TSA cuando volaba solo con los niños. Nelson pensaba que esto seguía siendo una negociación, pero no lo era. Habían olvidado una cosa. No solo sobreviví al duelo. Estudié derecho dentro de él. Nunca les advertí, nunca lo insinué. Dejé que cavaran el hoyo ellos mismos. Yo solo les entregué la pala. El lunes intentó llamar por FaceTime. Llamaba desde la azotea de algún hotel de lujo en Dubái. Bebiendo con fuegos artificiales floreciendo detrás de él. ¿Dónde están los niños? Mamá dice que no ha sabido nada. Mire la pantalla. Parecía tan engreído,
Tan seguro. Están con su madre, dije en voz baja. Parpadeó. ¿Qué? Wendy los tiene legalmente. Se rió demasiado alto, demasiado rápido. Estás mintiendo. No lo estoy. Y no te recomendaría intentar volar a casa la semana que viene. Maldijo, luego amenazó, luego suplicó. ¿Crees que esto te convierte en una especie de héroe? No, dije. Me convierte en un tío que ya no le tiene miedo al silencio. Y colgué. Esa noche, Yolanda apareció en mi apartamento. Sin avisar, sin llamar, solo con el rímel corriéndole por las mejillas y una voz temblorosa. Has destruido esta familia. La dejé hablar. Dijo que era un ingrato, que Nelson había trabajado muy duro, que la había avergonzado delante de todo el mundo. Que no podía entender los sacrificios que había hecho por esa familia. Luego lo dijo suave pero agudo. Nunca has tenido un hijo propio. Eso dolió más que el resto. Pero no lloré. No grité. Solo la miré y le dije, no querías un hijo. Quería un assistant. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Porque, por primera vez, yo no era el que no sabía qué decir. La moción de custodia llegó a los titulares del periódico local. No porque Nelson fuera importante, que no lo era, sino porque la historia era demasiado extraña para ignorarla. Padre deja a los hijos con el hermano en duelo en la estación de tren mientras vuela a Dubái. Ese era el titular. Pero el subtexto era más fuerte. ¿Cómo se atreve a defenderse? Mi bandeja de entrada se inundó. Primos de los que no había sabido nada en años. Tías que una vez me abrazaron en los funerales. Algunos escribieron, hiciste lo correcto. No tenía idea de lo que estabas pasando. Otros fueron más familiares. Humillaste a tu madre. Esto podría haberse manejado en privado, pero no me avergonzaba. Ya no me escondía. Porque lo que nadie, ni siquiera Yolanda, parecía entender era esto. Hace 6 meses, me senté en el suelo de mi baño con un frasco de pastillas en una mano y silencio en la otra. No porque no quisiera vivir, sino porque vivir se sentía como gritar en una casa vacía donde nadie venía a ver. Nadie contestaba mis llamadas. Nadie preguntó cómo estaba después de la visita al hospital, después del procedimiento. Solo dijeron que necesitaba un propósito. ¿Y saben quién me devolvió la llamada al final? Úrsula, mi vieja compañera de universidad. La que llamaban demasiado ruidosa, demasiado liberal, demasiado centrada en su carrera. Contestó a la primera. Y cuando le conté todo, la estación de tren, los cochecitos, el silencio, me dijo, tu hermano violó una orden de custodia internacional. Parpadeé. Es para ligament. Fuerte. Permanentemente, dijo. Si intenta traerlos de vuelta sin autorización, el Departamento de Estado puede intervenir. Y lo hicieron. De repente, Nelson no era solo un mal padre. Era un riesgo. No podía volar a casa sin un proceso de autorización formal. Ni siquiera podía ver a sus hijos hasta la próxima fecha de la corte. Mamá entró en modo de defensa total. Almuerzos en la iglesia, amigos de la PTA, círculos de caridad. Empezó a tergiversar. Dijo que yo era inestable. Dijo que había actuado desde el aborto. Dijo que había tenido que tomar el control por mi propio bien. Pero lo que pasa con la verdad es que, una vez que sale, no se va en silencio. Una mujer llamada Vanessa, una de las amigas más antiguas de Yolanda, me envió un mensaje en privado. Tu madre está diciendo mucho, pero la conozco demasiado bien. Sé cómo se ve el control. Y entonces me di cuenta de que no solo estaban tratando de silenciarme. Estaban tratando de reescribirme. Por la noche, mientras los niños dormían con las piernas enredadas y Wendy doblaba bodies en pequeñas pilas, nos sentamos uno al lado del otro en el suelo de la sala de estar. La computadora portátil abierta entre nosotros. Había carpetas, notas de voz, capturas de pantalla, hilos de correo electrónico donde mamá le decía a Nelson que se moviera rápido para sacar a Wendy antes de que se volviera inteligente. Fotos de los niños en la estación de tren comiendo galletas del suelo. Sin asiento de automóvil a la vista. Y había un nombre que había estado guardando. Una mujer que nunca vieron venir. Patricio, el primo de Wendy, defensor de menores designado por el tribunal, la clase de hombre que podía indultar a Océano en una sala de audiencias solo con aclararse la garganta. Para el mediodía del día siguiente,
Patricio había presentado una moción que prohibía a Nelson cualquier acceso sin supervisión hasta una audiencia de custodia completa. Para las 3 de la tarde, teníamos imágenes de vigilancia de la estación de tren. Para la cena, mamá volvió a llamar. Esta vez, estaba llorando. No lo sabía. Pensé que era solo una pausa. No quería lastimar a nadie. Él no quería mentir. Ella no quería manipular. Siempre no querían. Pero finalmente vi la forma de ello. Nunca quisieron amarme. Querían usarme porque estaba allí. Porque estaba callado. Porque no tenía nada más que hacer. Empaquetaste a mi hermano para Dubái, le dije, y me entregaste 2 niños pequeños como si fuera un favor. Hubo silencio, luego su voz quebradiza. Porque no tenías nada más que hacer. Casi me reí. El dolor, la terapia, el esfuerzo por sentirme como un ser humano de nuevo. Para ella, eso era nada. Pero ahora tenía lo único que nunca esperaron, poder. No sobre ellos, sino de ellos. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Solo presenté los documentos finales. Y cuando llegó la fecha de la corte, Wendy entró vestida de azul marino, con una carpeta llena de recibos y fotos en sus manos. Me senté detrás de ella vestido de negro, no de luto. Vestí de negro para que supieran que la mujer que pensaron que habían enterrado nunca murió. El juez apenas miró a Nelson. El viaje a Dubái, el papeleo falso, el abandono público. Se acabó antes de que empezara. A Wendy se le concedió la custodia legal y física completa. A Nelson se le ofreció visitas limitadas supervisadas en espera de clases para padres. No me miró, solo miró al suelo como si lo hubiera traicionado también. Fuera de la sala del tribunal, Wendy se volvió hacia mí y susurró: «Me salvaste». Negué con la cabeza. «No», dije. «Nos salvamos el uno al otro». Y lo dije en serio. Esa semana, mi madre me envió una invitación por correo. Sobrepesado en relieve dorado como si significara algo. Cena familiar. Domingo a las 6, vamos a sanar. No fui. Ese domingo, estaba en el parque con Wendy y los niños empujando cochecitos y riendo hasta que me dolían las mejillas. Compramos limonada a 2 niños con un puesto torcido y compartimos papas fritas de una bandeja de papel. La curación no necesitaba una mesa de comedor organizada por las personas que me rompieron. Necesitaba límites. Necesitaba la verdad. Más tarde ese mes, Wendy se mudó a un lugar al otro lado de la ciudad, lo suficientemente cerca para las visitas. Nelson volvió a la corte, esta vez por fraude fiscal. Resulta que el hombre que dejó a sus hijos en una estación de tren había dejado otros líos también. Y mamá. Nunca se disculpó, pero sí llamó una noche, tranquila y cansada. «De verdad no vas a volver, ¿verdad?» No grité. No lloré. Solo dije: «Me dijiste que era frágil, mamá. Pero resulta que soy a prueba de fuego». Y colgué. No por enojo, por respeto a mí mismo. Porque a veces la venganza no se parece a la rabia. A veces se parece a no ser más el pegamento y a no ofrecerse nunca más a mantenerlos unidos. Semanas después, recibí una tarjeta por correo. Un dibujo con crayones, 2 figuras de palitos tomados de la mano, uno etiquetado como mamá, el otro como señor Mauricio escrito debajo con letras azules torcidas. «Gracias por encontrar a mi mamá». Y ese fue el cierre. No la sentencia del tribunal, no los titulares, ni siquiera el último mensaje de voz. Solo un niño seguro, amado y finalmente escuchado. Porque, al final, la mayor venganza es no convertirse en ellos.